Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, respirando la misma pasión por esas historias que nos roban el aliento y nos hacen creer en la magia. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a tocar muchas fibras sensibles, especialmente para aquellos que siguen de cerca el vibrante y apasionante mundo del entretenimiento turco. El título que han visto es La Turkolü, mi amor por Halil İbrahim es eterno, ya nos da una pista de la intensidad de lo que vamos a explorar. No se trata solo de nombres y rostros en una pantalla, sino de una conexión, una química innegable, una fuerza magnética que ha cautivado a miles, una relación que, al menos en la ficción, ha trascendido los límites de la pantalla para grabarse a fuego en nuestros corazones. Si eres fan de esas historias que te hacen suspirar, que te hacen sentir cada emoción como propia, que te transportan a un mundo donde el amor lo puede todo, entonces este vídeo está hecho a tu medida, es para ti. Y antes de que nos adentremos en la profundidad de este fenómeno, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón, con la sinceridad que nos caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven abajo y activar esa pequeña campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, que prometen ser igual de emocionantes. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a desgranar la magia detrás de Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim, no solo como actores talentosos que dan vida a personajes, sino como la pareja icónica que han llegado a ser en la aclamada serie Emanet. Vamos a revivir esos momentos que nos dejaron sin aliento, esas miradas cargadas de significado que lo decían todo, esas escenas que se convirtieron en virales, resonando en cada rincón de Internet y que aún hoy, muchos de nosotros recordamos con una sonrisa nostálgica en el rostro como si las hubiéramos vivido ayer. Hablaremos de cómo construyeron esta conexión tan palpable, esa que se sentía tan real que traspasaba la pantalla, de las entrevistas donde han compartido anécdotas que revelan la química humana detrás de la ficción, y de cómo esa química en pantalla se ha traducido en un fenómeno cultural que ha conquistado audiencias a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace que esta pareja, que sus personajes, sean tan especial? ¿Por qué su amor, ya sea ficticio o tejido con hilos de realidad, resuena tan profundamente en nosotros, espectadores de todas partes? Recordemos juntos, si me lo permiten, esos primeros encuentros, esa tensión inicial que flotaba en el aire, anunciando que algo grande estaba a punto de florecer. Sıla Türkoğlu con su dulzura innata, su vulnerabilidad y una fuerza interpretativa que desarma, y Halil İbrahim, con su carisma arrollador, su intensidad magnética y esa mirada que parece penetrar el alma, formaron una dupla explosiva desde el mismísimo primer capítulo. Fue una conexión instantánea, casi eléctrica, que nosotros, como público, percibimos de inmediato. Vimos cómo sus personajes, Seher y Yaman en la ficción, pasaron de la desconfianza mutua, de la frialdad y la distancia, a una profunda e inquebrantable devoción. Cada mirada furtiva, cada mano que se rozaba accidentalmente con un estremecimiento apenas perceptible, cada palabra dicha con una ternura inesperada o con una pizca de celos que delataba sentimientos ocultos, todo contribuía a construir un relato de amor que se sentía genuino, real, como si estuvieran escribiendo la historia de sus propias vidas en tiempo real. ¿Se acuerdan de esa escena icónica donde Yaman, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba, le confiesa su amor a Seher bajo una lluvia torrencial, como si el cielo mismo llorara con él? O cuando Seher, esa mujer fuerte y resiliente, finalmente baja la guardia, se abre y le muestra su más profunda vulnerabilidad a Yaman, confiando en él con todo su ser, depositando en él su alma. Esos son los momentos que se quedan grabados a fuego en nuestra memoria, los que nos hacen creer de nuevo en la fuerza inquebrantable del amor, incluso cuando las circunstancias son las más difíciles, las más adversas, las que intentan separarlos. Son esos instantes los que nos elevan, los que nos hacen sentir vivos, los que nos recuerdan por qué amamos tanto este arte. Es fascinante analizar, desde una perspectiva más profunda, cómo Sıla y Halil İbrahim lograron transmitir esa complejidad emocional tan cruda y hermosa. No se trataba solo de diálogos bien escritos, de un guión impecable, sino de la forma magistral en que ellos le dieron vida a esas palabras, las impregnaron de alma. Las sutiles expresiones faciales que decían más que 1000 palabras, el lenguaje corporal que transmitía emociones complejas, la entonación de sus voces que podía pasar de la furia a la ternura en un instante, todo se combinaba para crear una sinergia perfecta, una danza emocional que nos hipnotizaba. En una entrevista reveladora, Sıla mencionó lo fácil que le resultaba actuar junto a Halil İbrahim, como él la hacía sentir cómoda y segura en el set, creando un ambiente de confianza mutua que, como ella misma dijo, se reflejaba directamente en su interpretación.
Y nosotros los espectadores sentíamos esa comodidad, esa confianza mutua, esa conexión genuina, y la transmitíamos como amor. Esa es la marca distintiva de los grandes actores, la capacidad de crear una conexión tan profunda y auténtica que trasciende la ficción, que se instala en la realidad de quienes la observamos, que nos hace sentir parte de esa historia. Es un regalo que nos hacen, y nosotros lo recibimos con gratitud y admiración. Además de su indiscutible química en pantalla, la forma en que ambos han manejado su relación fuera de cámaras también ha sido un factor crucial en su arrolladora popularidad. Han mantenido una actitud profesional, un respeto mutuo impecable y al mismo tiempo, han compartido gestos de compañerismo y amistad que sus fans adoran y atesoran. Vemos sus interacciones en redes sociales, esos comentarios cariñosos y sinceros, esas muestras de apoyo mutuo que traspasan la barrera de lo profesional, y eso refuerza la idea de que, más allá de ser compañeros de reparto, se han convertido en verdaderos amigos, en almas afines. Y esa amistad, esa complicidad, esa energía positiva que comparten, seguramente ha contribuido a la autenticidad palpable de su conexión en la serie. No es solo actuación, es química humana en su estado más puro, es una buena vibra que irradian y que nosotros, como una gran comunidad, captamos y amplificamos. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto monumental que su historia de amor ha tenido en la trama de Emanet. El amor entre Seher y Yaman se convirtió en el motor principal de la serie, el faro que guiaba a los personajes a través de los complejos laberintos de conflictos, intrigas y adversidades que enfrentaban. Cada obstáculo que superaban juntos, cada sacrificio que hacían el uno por el otro, cada desafío que afrontaban cogidos de la mano, solo fortalecía su vínculo, lo hacía más indestructible y nos hacía invertir aún más emocionalmente en su relación. Vimos cómo se apoyaban en sus momentos más oscuros, cómo encontraban consuelo y refugio en los brazos del otro, y cómo su amor les daba la fuerza necesaria, la energía vital para seguir adelante, para no rendirse jamás. Esa es la verdadera belleza de las grandes historias de amor, nos inspiran, nos dan esperanza en un mundo a menudo cínico, y nos recuerdan la importancia vital de tener a alguien a nuestro lado que nos impulse a ser mejores, que crea en nosotros cuando nosotros mismos dudamos. El título que hemos elegido es La Turkolu, mi amor por Halil Ibrahim es eterno, es una declaración poderosa, una frase que encapsula la esencia de lo que sentimos, y creo firmemente que refleja a la perfección el sentimiento de miles, quizás millones, de fans en todo el mundo. Es un amor que no termina con el apagarse de las luces del estudio al finalizar cada episodio, sino que se perpetúa en nuestras memorias, en nuestras conversaciones, en la forma en que revivimos cada escena una y otra vez. Es un amor que se alimenta de cada nueva escena que nos regalan, de cada nueva entrevista donde comparten fragmentos de su conexión, de cada nueva muestra de cariño y respeto entre ellos. Y nosotros, como comunidad activa y apasionada, hemos alimentado ese amor, lo hemos hecho crecer con nuestros comentarios llenos de admiración, nuestros likes que expresan aprobación, nuestras compartidas que difunden la magia, y sobre todo con nuestra lealtad inquebrantable. Hemos sido testigos de cómo esta pareja ha inspirado la creación de fanficción que expande sus historias, vídeos de homenaje que celebran su química, y largas y apasionadas discusiones en foros y redes sociales. Es un testimonio vivo del profundo impacto que han tenido, de cómo han logrado tocar las fibras más sensibles de su audiencia, de cómo han logrado trascender la pantalla y convertirse en parte de nuestras vidas. Su historia no es solo una trama de televisión bien elaborada, es una experiencia compartida, un refugio para aquellos que buscan historias de amor puro, sincero y conmovedor. Y cuando decimos mi amor por Halil Ibrahim es eterno, no solo hablamos de Seher, la heroína de nuestra historia, sino que hablamos de la conexión profunda y duradera que ellos, como dúo artístico y como personas, han creado con nosotros, sus seguidores. Es un lazo que nos une, que nos hace sentir parte de algo más grande. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos explorado la increíble y palpable química entre Esra Turkolu y Halil Ibrahim, dos talentosos actores que han dado vida a una de las parejas más queridas y emblemáticas del universo de las telenovelas turcas. Hemos recordado momentos icónicos que nos han marcado para siempre, hemos analizado la profundidad de su conexión en pantalla y fuera de ella. Y hemos celebrado el impacto duradero que su amor ficticio, pero tan real para nosotros, ha tenido en sus fans. Su historia, la de Seher y Yaman, nos ha demostrado que a veces, la magia del cine y la televisión tiene el poder de crear vínculos tan profundos, tan auténticos, que se sienten tan reales como la vida misma. Y que un buen amor, incluso si está destinado a ser eterno solo en la ficción, puede ser verdaderamente eterno en nuestros corazones, alimentando nuestros sueños y recordándonos la belleza de la conexión humana.
Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de nostalgia, admiración y amor por la ficción. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo recordando y analizando la maravillosa relación de Seher y Yaman, y la magia que Sly y Halil Ibrahim han puesto en ella. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles son sus escenas favoritas de esta pareja? ¿Qué es lo que más les atrae de ellos, de su conexión? Por favor, dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad de apasionados que compartimos el mismo amor por estas historias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans que puedan disfrutarlo, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más pasión. Un abrazo enorme y hasta pronto, mis queridos seguidores.